Hola, en este último video vamos a hablar sobre el teatro. Como decíamos al inicio, esta unidad, la unidad número 7, es la literatura del siglo XX, nos vamos a enfocar más que todo en el teatro. Ahora bien, la importancia que tiene el teatro de esta época es que significó grandes cambios en cuanto a la representación escénica. Por ejemplo, uno de los grandes aportes del teatro de esta época es la figura del método interpretativo. ¿Y qué es el método interpretativo? Era una forma en la cual los actores debían de estudiar la psicología de su personaje para poder hacer una representación aún mejor y con mayor de una forma más fidedigna. El estudio del psicológico del personaje en las acciones físicas a través de las cuales se buscaba una actuación lo más realista posible, es decir, que se crea la gente lo que está viendo. También la esencia y la filosofía del teatro oriental, que tuvo bastante influencia sobre el teatro europeo. Ahora bien, vamos a ver algunos cambios relevantes que experimentó el teatro durante el siglo XX. Y es que algunos de esos cambios tienen mucho que ver con el contexto en el cual se estaba viviendo. Por ejemplo, la incorporación de elementos tecnológicos dentro del montaje, luces, sonidos, efectos que antes no eran posibles. Si ustedes recuerdan, cuando veíamos el clasicismo griego, que veíamos el teatro, que era un solo personaje, un solo actor, que después la incorporación del coro, ya durante el teatro isabelino, que fue la incorporación de mujeres, y bueno, acá la incorporación de elementos tecnológicos. También la simplificación de la escenografía y el vestuario. Hubo un mayor énfasis en el trabajo actoral por medio del método interpretativo, en el cual todos tenían que tener muy estudiado su personaje para poder hacer una actuación más realista. También la participación del público dentro de la acción fue algo muy interesante y muy innovador que surgió durante esta época, ya que esto permitió la ampliación del espacio escénico, es decir, no solo se limitó al espacio que hay, bueno, en la tarima y bueno, solo los actores interactuando entre ellos, sino que también se buscó una interacción más con el público. De repente que un actor en ocasiones podían abandonar el escenario ya preparado y se iba con los espectadores, entonces allí se producía esta ampliación de espacio escénico y al mismo tiempo esa participación del público dentro de la acción, con el fin que también el público se viera involucrado y pudiera haber una mayor reflexión sobre lo que sucedía a nuestro alrededor. Ahora bien, durante esta época surgieron varios tipos de teatro, que vamos a ver algunos. En primer lugar vamos a ver el teatro épico. Su objetivo dice que es hacer que los espectadores piensen, reflexionen y desarrollen una postura crítica hacia la sociedad burguesa, es decir, que ellos se pongan a pensar en su realidad y cómo solucionarla. Dice que ellos trataban de provocar un efecto de distanciamiento para que el público no se identifique ni se conmueva con lo que sucede. Si ustedes van a su libro de texto en la página 205, aquí podemos ver algunos principios fundamentales de este tipo de teatro. En primer lugar, narrar al público lo que va a pasar, utilizar personajes como arquetipos o modelos de conductas que pueden darse en la realidad. También interrumpir la obra con diálogos entre los actores y el público, haciendo esta participación con el público, esta interacción y ampliación de escena. También utilizaba música o canciones que contrastaban con el estado emocional de la obra y que rompían irónicamente con lo que el público esperaba, es decir, provocaba una sensación de impacto prácticamente. De ahí tenemos el teatro existencialista, cuyos personajes son seres que habitan en un mundo que no controlan, donde están condenados a vivir sin ilusiones ni esperanzas, pero que al final pudiéramos encontrarle una explicación o una solución. Las temáticas que se abordan son la guerra, la pobreza, la violencia y la fe, ya que trataba de retratar también la realidad. Los mayores aportes para la construcción de esta propuesta fueron dados por el filósofo y escritor francés Jean-Paul Sartre, y del cual acá vamos a volver a hablar sobre la figura del artista comprometido, en el cual cada artista, ya sea de la pintura, la escultura, la literatura o el teatro, debería de dar un aporte para que la persona, una guía para que las personas pudieran actuar críticamente. De allí tenemos el teatro del absurdo, que es uno de los más interesantes, que este se deriva del existencialismo y demuestra ese sentido de la vida humana. Para ello se vale de diálogos ilógicos, conducta absurda y humor negro. Este no pretende dar propuestas de solución al absurdo de la vida, a diferencia del existencialismo. Una de las obras más representativas del teatro del absurdo es la obra Esperando a Godot. Les voy a dejar un pequeño video en el cual está representada esta obra.
Esperando a Godot es sobre una persona que está esperando a alguien, no sabe cómo es, no dice quién es, solo dice que lo está esperando. Entonces llega otra persona a hacerle compañía y empiezan a hacerse preguntas, hay respuestas ilógicas y un lenguaje, un diálogo totalmente irracional, pero que bueno, al final allí termina diciendo que está esperando a Godot. Por último tenemos el teatro de la crueldad. Esto se trata de una forma de teatro cuya intención era sacudir a los espectadores reduciendo al mínimo o suprimiendo las palabras y utilizando en su lugar sonidos puros, gestos y movimientos. Es decir, todo esto se iba sustituyendo por otros tipos de expresión corporal, no solamente por medio de las palabras. Se buscaba que, con los sentidos desorientados, el espectador se tendría que ver forzado a enfrentarse a su ser esencial, es decir, a tener una mirada hacia sí mismo y ver cómo es su comportamiento y su forma de ser ante los demás. Hasta acá con este video sobre el teatro del siglo XX, que tuvo bastantes aportes a la literatura y que es uno de los temas más interesantes que pudiéramos hablar sobre todo esta de las vanguardias, que está dentro de las vanguardias. Hasta acá con este video, muchísimas gracias.